Bueno, hermanos míos, amados, les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Contento poder reunirnos otra vez, ya que tenemos su palabra, la palabra de nuestro Señor, que nos hace tanto bien a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a Romanos, capítulo 5. Del 1 al 11. Romanos capítulo 5, del 1 al 11. Dice la palabra del Señor y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osaría morir por el bueno. Más bien, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque gracias a ti nos mantenemos firmes, no por las capacidades o por lo que alguien nos empuje para poder realizar esta obra que tú has dado, nos has sembrado en cada uno de nosotros, tu bendita palabra, tu Espíritu, Señor. No necesitamos, Señor, llamar al Espíritu para que venga a morar en nuestra vida cuando tú nos has sellado en el momento que nos hemos arrepentido, en el momento que hemos tenido este nacimiento. Automáticamente vino a morar tu Espíritu. Automáticamente, Señor, vino a morar tu palabra, sin que nosotros podamos llamar, invocar o tratar de atraer tu Espíritu, tu palabra, sino tú nos has dado, Señor, para que nosotros seamos edificados, seamos consolados, seamos exhortados, seamos enseñados, corregidos, redarguidos, instruidos, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voz, conforme a tu voluntad. Aquí, Señor mi Dios, nos hemos dispuesto a reunir porque nos congregamos, Señor, en tu nombre. A pesar que hay tantos nombres, a pesar, Señor mi Dios, que podemos conocer tantos nombres, pero el único nombre
que sobre todo nombre es nuestro Señor Jesucristo. Y por este bendito nombre, nuestros pecados han sido perdonados. Gracias, Señor, por dar tu vida. Te entregaste, Señor, para rescatarnos, para darnos salvación y nos da libertad del pecado. Lo has hecho posible con tu preciosa sangre. Tu sangre, Señor, que no tuvo ninguna contaminación, ningún virus, ningún inmundicia, ningún pecado. Esa sangre, Señor, nos ha salvado, nos ha hecho actos. Hemos sido justificados, Señor. Gracias, Padre mío, Padre amado. Aquí estamos, Señor, tu iglesia, tu pueblo, nación santa, Señor, que esperamos siempre tu venida, porque en esta vida que tenemos, Señor, pase lo que pase, los días, los meses, los años, Señor, nuestra ciudadanía no es en la tierra, sino en tu gloria, en tu reino, que es por toda la eternidad. Y tú nos has ofrecido gratuitamente, Señor mi Dios, la vida eterna. Te damos gracias, Padre mío, Padre amado. Gracias, Señor mi Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. A través del tiempo, a través de los años, la palabra seguía corriendo de generación en generación. En este tiempo, en esta generación, llegó la palabra en nuestra vida. Nosotros dejaremos de existir, pero habrá otras generaciones. Pero la palabra siempre permanecerá. Siempre estará vigente, porque esta palabra es palabra de Dios. No es palabra del hombre, no es palabra del presidente, la palabra de un político o de un candidato, sino esta palabra que nos da vida, que en esta palabra hay espíritu. Y por eso nosotros, hermanos míos, amados, debemos que anhelar cada día su palabra, alimentarnos de su palabra, llenarnos de su palabra. Hay cosas que el mundo nos ofrece, hay cosas que aún la carne nos ofrece, pero nosotros no andamos conforme a la carne, nosotros no andamos conforme a este sistema del mundo, a las cosas del mundo que nos ofrece. Amén. Sino andamos conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad. En el mundo hay muchas cosas, en el mundo hay muchas celebraciones, pero son temporales. ¿Sí? ¿Quién puede negar el nacimiento de Cristo? Si uno va analizando las Escrituras, no nos da la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí hay fechas certeras entre mes de abril o mes de septiembre, donde podemos saber que el Hijo de Dios haya nacido, no el mes de diciembre. Y entonces, ¿por qué se celebra? ¿De dónde nacen estas celebraciones? A pesar que puede ser una mentira, a pesar que puede llegar a un punto de conocer como paganismo, ¿ya? Porque es una fiesta sacado del mundo. Nosotros podemos escudriñar las Escrituras de izquierda a derecha, más que todo los evangelios, hablando de Mateo, hablando de Marcos, Lucas, Juan. Vemos que muchas celebraciones que tenía los judíos ha participado el Señor Jesucristo. Pero nunca vemos que Él participa o haya tenido una reunión con sus apóstoles, con sus discípulos, para festejar
o celebrar su nacimiento. No se ve, ¿no? ¿Y por qué ese tipo de manifestaciones que celebran el mundo? Bueno, tienen sus propias cosas, tienen sus propias ideas, tienen sus propios conocimientos, y uno no puede negar que el Hijo de Dios haya nacido. Nosotros no podemos negar que nació en una mujer virgen, que fue obra del Espíritu Santo, que nació en esta mujer. Es imposible que nosotros podamos negar. Quizás la Navidad puede traer alegría, ¿no? Pero también produce también tristeza. Y eso, hay gente que no tiene recursos económicos para poder celebrar tan grande, una gran cena, una gran reunión, pero no tienen la posibilidad. ¿Cómo nosotros podemos decir a tal hombre que está pasando necesidad o puede pasar una necesidad de salud, está en el hospital internado y puede recordar muchas cosas que ha hecho en su vida, pero ya no puede hacer muchas cosas por cuestión de salud, pero está internada en un hospital? ¿Cómo podemos decir feliz Navidad a este hombre, al hombre necesitado, por una salud, por una cuestión de pobreza, ¿no? Entonces hay mucha diferencia en cuestión de celebrar la Navidad, que hay dos campos que se dirigen, ¿no? Entre la felicidad y la tristeza. Hay una mezcla que el mundo se puede percibir en el mundo. Y uno se da cuenta, ¿verdad? Sin embargo, hermanos míos, eso lo hace todavía una vez al año. O quizás nosotros podemos recordar el nacimiento del Hijo de Dios una vez al año. Pero sin embargo, hermanos míos, nosotros vamos a estar felices todos los días, cada día, porque hemos sido salvados. Esa es la mayor alegría, la mayor felicidad que la iglesia tiene. Amén. Porque el que tiene a Cristo, esa felicidad no se acaba. Pero la felicidad que hay en el mundo se acaba. Ahora ya pasó la Navidad y ahora ¿cómo quedó? Ya pasó el año, celebraron el año nuevo, también pasó. Los años pasan, los días pasan, los meses pasan, los segundos pasan. La palabra del Señor dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi edad, tu edad pasará. Yo podré tener en este tiempo la edad que tengo, tú podrás tener el tiempo que tú tienes, hermano mío, hermana mía. ¿Sí? Pero va a pasar. Pero la palabra de Dios no pasa, permanece todavía. El mundo cambia, el hombre cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Y por lo tanto, como la palabra de Dios no cambia, Dios también no cambia. Amén. Estamos entrando en este nuevo año. ¿Cuál sería nuestro motivo en este año? ¿Cómo nosotros quisiéramos saber qué es lo que puede pasar en este año? Ya nosotros hemos sabido los años pasados, tiempo de aflicción, tiempo de pandemia, ¿sí? Tiempo de muertos, también se puede decir, porque había mayor cantidad de muertos. ¿Cómo nosotros nos queremos ver en este tiempo, en este año que nos toca vivir, el 2022? ¿Cómo quisiéramos saber qué es lo que puede pasar, sea malo o sea bueno? Pero es imposible saber, es imposible entender. No lo podemos ver. Hasta podemos decir qué nos depara en este mundo, qué nos depara en este año.
pareciera algo incierto. Pero si nosotros tenemos la bendita palabra del Señor, hermanos míos, amados, entonces va a provocar en nuestra vida confianza, en nuestra vida va a provocar paz, en nuestra vida va a comenzar a provocar, hermanos míos, ese gozo. Aleluya, gloria a Dios. Así que, hermanos míos, la salvación que hemos recibido de parte del Señor Jesucristo, porque nosotros hemos sido pecadores. Cuando Dios miró a la tierra, no había ni un bueno, no había ni un justo, no había quien busque a Dios. Por medio de Jesucristo, Él nos ha rescatado, y por cuanto Él nos ha rescatado, entonces nosotros somos buenos, entonces nosotros somos justos. Entonces comenzamos a buscar a Dios. La palabra de Dios dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Y si tengo su reino, si tengo su justicia, entonces ya estoy con Él, ya estamos con Él. Amén. Y gracias al Señor que Él va limpiando, va cambiando nuestra manera de lo que era basado a la carne, basado al mundo, sino va a cambiar conforme a la palabra. La palabra de Dios no se adapta a las cosas del mundo, sino que el hombre debe adaptarse conforme a la palabra. Por eso que nosotros somos la luz del mundo. Y el mundo debe imitarnos a nosotros. No es que nosotros debemos que imitarle al mundo. ¿Ya? Nosotros no podemos imitar a ellos, sino que ellos deben que imitarnos a nosotros porque tenemos la palabra del Señor. Pero a veces somos propensos a imitar a ellos. Quizás por falta de conocimiento, quizás por falta de temor a Dios. Nosotros también podemos llegar a ser ateos por negar su palabra, por negar la fe que hemos recibido. Pero creyente, llegar a ser ateo, esto es que no estamos creyendo lo que nos dice el Señor cada día. No estamos creyendo cuando Dios nos habla. Antes nos hablaban por medio de los profetas. Y ahora nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos habla por medio de su palabra. Esta palabra profética, esta palabra cumplida. Y gracias al Señor que Él nos ha justificado. Ahora no tenemos, ahora estamos sin culpa. Amén. Cuando el hombre es arrepentido, Dios provoca ese arrepentimiento en el hombre y en la mujer. El arrepentimiento no viene porque alguien me dice, bueno, debo que hacerlo. Claro, Dios manda que todo hombre debe que arrepentirse. Pero el arrepentimiento le provoca a Dios. No es que el mismo hombre se provoque a sí mismo para arrepentirse, sino que Dios mismo hace esta obra de que el hombre se arrepienta y tenga ese nuevo nacimiento. Y gloria a Dios por eso. Por eso el hombre cuando se bautiza es poder de Dios, es cuestión de fe. Entonces, el que ha nacido de nuevo, el que se ha bautizado, ya es un hijo de Dios, una hija de Dios, ya está sellado por el Espíritu Santo. Se convierte el templo del Espíritu Santo. En el capítulo 1, verso 2 de Génesis, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero antes dice que la tierra estaba vacía y desordenada. ¿Pero por qué se movía el Espíritu Santo? ¿Por qué estaba en movimiento? ¿Qué estaba buscando? Nos buscaba a nosotros. Por eso que cuando Dios hizo al primer hombre del barro, del polvo de la tierra,
era para que more el Espíritu Santo. El hombre no tiene la capacidad de atraer al Espíritu de Dios. El hombre no tiene la capacidad de elegir a Dios. No puede. Sino que Dios mismo lo elige, Dios mismo da su espíritu en el hombre. Por eso que este tesoro hecho de barro, nosotros, hermanos míos, está guardado porque tenemos el Espíritu Santo. Nosotros vamos a resucitar y tenemos la vida. Tener la vida de Jesús, tener la vida de Cristo, es tener la vida eterna. Éramos antes nosotros, hermanos míos, condenados, pero hemos sido justificados, libertados del pecado. Juan el Bautista decía, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién puede quitar el pecado del mundo? Hicieron muchos sacrificios de animales y había derramamiento de sangre. Sin embargo, pero la sangre de Cristo tiene poder. Le da libertad de quitar el pecado del hombre. Y cuando es quitado el pecado del hombre, ya no es pecador. Amén. Antes éramos pecadores, por eso Cristo nos amó de tal manera, porque nosotros, siendo pecadores, Él nos amó. Ahora, si Él nos perdonó, nos dio libertad del pecado, entonces nosotros estamos bajo la mano poderosa de Dios. Estamos protegidos, estamos guardados. Te podrá tocar así el maligno, te podrá tocar tanto que se menciona, se escucha que mencionan tanto al diablo, podrá tocarte. La palabra del Señor dice que el mundo está bajo tinieblas, bajo del maligno. Y cuando se lee, se entiende así, entonces el diablo está manoseando el mundo, está tocando al mundo. Pero nosotros que estamos en la mano poderosa de Dios, el maligno no nos puede tocar. ¿Amén? No, es imposible, porque ya estamos con el Señor, ya estamos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, hemos sido justificados. Entonces hay que creer, hay que confiar lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Para qué meternos de las obras muertas, de la carne, del mundo que nos ofrece, sino andar conforme al Espíritu, conforme a su palabra? La palabra del Señor dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué entra la palabra paz ahí? Es que nosotros antes, cuando éramos muertos en nuestros delitos y pecados, porque éramos pecadores, hemos sido enemigos de Dios. Estuvimos tan lejos de la presencia de Dios. Éramos tan lejos de Dios. Y por cuanto el Hijo de Dios nos ha justificado, nos dio libertad, nos ha hecho libres del pecado, entonces somos amigos de Dios. Hemos sido reconciliados, pues. Y cuanto hemos sido reconciliados, hermanos míos, amados, ahora estamos en paz con Dios. Amén. Por eso cuando nosotros dejamos de existir, nosotros verdaderamente descansamos en paz. Pero el que no tiene a Cristo, ¿podrá descansar en paz? No, más bien es un tormento, porque no tiene a Cristo. Si llega a nosotros la muerte, para nosotros
Es una pausa, es una cortina. Para nosotros es la eternidad. Ya porque Cristo nos encontró, porque Cristo ya nos salvó, porque Cristo ya nos justificó, Cristo ya nos santificó. Incluso nos glorificó. Gloria a Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo fue posible por el Señor Jesucristo. El mejor regalo. El mundo hace muchos regalos y son temporales. Pero Dios ha dado un regalo para todo aquel que cree. Y nosotros hemos creído en este don, en este regalo. Ni siquiera el Hijo de Dios celebró su cumpleaños. Ni tampoco su Padre celebró su cumpleaños. Pero el mundo sí celebra, tiene muchas celebraciones. Pero son temporales. ¿Y nosotros de qué podemos nosotros celebrar? ¿De qué nosotros podemos alegrarnos? Tener esa gran felicidad de que nosotros somos salvos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos, amados. Quizás algunos de nuestros hermanos celebran la Navidad, pero yo no quisiera celebrar, no quiero celebrar, porque yo sí entendí, aprendí que no es la voluntad de Dios. Hay cosas que no entendemos, pero cuando uno en el camino va conociendo la cosa de Dios, hay cosas que uno va dejando. Yo antes me iba a la playa y me sacaba mi ropa. La última vez que me fui, creo que fue 8 años atrás. Mira, 8 años atrás, me bañé con toda mi ropa. El Señor hace un cambio. Tampoco puede imponer a alguien o obligar a alguien que uno puede guardar la palabra, guardar sus mandamientos. Ahora nosotros hacemos por amor, no por obligación. Por eso es importante amar su palabra, guardar su palabra, hermanos míos, que cada día cuando pasen los años, cada día que pasen el tiempo, claro, los años que pasó, el año 2021 que pasó, debemos que nosotros examinarnos hasta qué punto he sido obediente a su palabra. ¿Estaré lo mismo el año pasado a lo que viene este año? Al contrario, cada año que pasan, cada año que aumenta, entonces yo tengo que aumentar más mi fe. Tengo que aumentar más en conocimiento de su palabra. Cada día debo que amar a su palabra. ¿Qué hacía el anciano José? Leía algo de la oración. ¿Cuál debería ser en este tiempo para nosotros? Ya debe haber un compromiso de quebrantarnos, de humillarnos, de orar y tener ese tipo de búsqueda. Entonces, cada año que pasa, entonces debemos que tomar en serio las cosas de Dios. Amén. Yo tengo que tener un compromiso serio delante del Señor. No se trata de, bueno, a mí deben que decirme para que yo ore, a mí deben que decirme que debo que predicar o debo que congregar. No necesito que me digan si uno conoce la palabra. Entonces, en este año debo que tener más compromiso en poder orar, en poder humillarme delante del Señor, en poder predicar la palabra de Dios. Hay muchos que todavía no han escuchado la palabra de Dios y nosotros tenemos. Sí, es bueno trabajar, es bueno estudiar, pero también
¿cómo no meditar también su palabra? ¿Cómo no tener esa búsqueda de poder alimentarnos de su palabra, de humillarnos delante del Señor y animarnos unos a otros con la palabra? Amén. Entonces, ¿dónde debe ser más mi entrega? ¿Las cosas del mundo o las cosas de Dios? Las cosas del mundo son temporales, pero las cosas de Dios son eternas. Nosotros vivimos temporalmente en esta tierra, a pesar que nosotros hemos nacido en esta tierra, hermanos míos, pero no estamos para vivir por toda la eternidad en esta tierra, sino en su reino, en su gloria. Allá iremos, todos nosotros. Amén. Yo lo creo, hermanos míos. Todos aquellos que tienen a Cristo, todos aquellos que aman su venida, creemos esto. Esto es nuestra esperanza. Hemos sido justificados. Alguien se va a la cárcel porque ha cometido un delito y merece estar en la cárcel. Pero alguien le da la ley de gracia, al mes él sale. Es una ley de gracia. Pero nosotros en nuestra condición ha sido condenado. Nosotros estaríamos, merecemos nosotros la muerte, merecemos estar en la cruz. Pero Cristo, que no tuvo ningún pecado, ningún delito, más bien Él ha hecho bienes al prójimo, sanaba a los enfermos. ¿Qué hace el médico? Usa muchos instrumentos para salvar la vida. Y a algunos que no les gustan las inyecciones, deben que soportar las inyecciones porque es parte de la salud. Para eso la ciencia médica ha hecho esos instrumentos para ayudar al ser humano para dar más vida. Y el hombre está confiando en eso, porque se siente bien con los medicamentos. Pero hay mayor confianza que el hombre puede tener, que es la bendita palabra, que es confiar en el Señor. Pase lo que pase en este tiempo, en este año, sea bueno, sea malo, hermanos míos, amados, tengamos siempre confianza en su bendita palabra, porque esa palabra, que esta bendita palabra que Dios nos ha dado, que Dios nos ha hablado, está frente a nosotros, está dentro de nosotros. Gloria a Dios. Yo sé que estamos en tiempo de la pandemia, pero tenemos que ser prudentes, cuidarnos también. ¿Para qué exponerme? ¿Para qué debo que entregarme a este COVID? Aún por más que tengamos la mascarilla, aún así vamos a ser contagiados. Pero hay que mantenerlo a la distancia. Pues. La autoridad del país pone un día determinado que a partir de las 11 de la noche va a haber batida. Sin embargo, comenzaron a haber más reuniones. Tan rebelde puede ser el ser humano, pero no hablo de los niños, son personas adultas. Y no han aprendido la lección como si, ha pasado como 20 años atrás, hubo un incendio por causa de los fuegos artificiales. Se quemó Gamarra, mesa redonda. Y ahora se escuchó más explosiones. Pobres los animalitos. Si tienen su casa, pajaritos, gatos, perros. Y uno que está durmiendo nos hacen despertar. Yo quiero ir a trabajar temprano y no quiero ir desvelado. Y no respetan ya.
Así es la ciudad, así es el mundo, que ya no hay respeto. No respetan las autoridades. Rebeldía. ¿Dónde queda ama a tu prójimo como a ti mismo? Hemos quebrantado la palabra. Dejamos de lado la palabra. Por eso la iglesia debe que volver a la palabra, debe que confiar en la palabra y andar por ella. No porque las cosas me ofrece del mundo, voy a dar la espalda a Dios, voy a dar la espalda a su palabra. Sea bendito nuestro Señor. ¿De qué nos sirve andar y congregarnos, ¿no? Animarnos de la palabra de Dios, pero cuando nosotros comenzamos a aceptar las tradiciones del mundo, estamos dejando de lado la palabra. Si a mí Dios ha provocado en mi corazón, hermanos míos, que no debo ser partícipe de las cosas del mundo, ya Dios me está mostrando, me está enseñando. Pero cuando veo a mi hermano, cuando veo a mi hermana, no veo así esa condición. ¿Y qué debo hacer? Entonces hay motivo para orar por mi hermano, orar por mi hermana. Sé que en el mundo hay muchos que están perdidos. Pero ¿qué pasa si la iglesia también se está metiendo al mundo? ¿Qué pasa si la iglesia está aceptando las tradiciones del mundo? Y eso da tristeza. Entonces no hay temor de Dios, y cuando no hay temor de Dios, entonces nos produce miedo, nos da temor de que el hermano tenga temor de Dios. ¿Para qué negar nuestra fe? ¿Para qué negar la palabra? ¿Nos volvemos a ser ateos? Porque no solamente el ateo es, bueno, yo no creo en Dios, dice, pero el que cree en Dios y niega su palabra y niega su fe, también es ateo. Amén. Somos justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No sé si la pandemia ha sido provocado, y se ha sido provocado para que muramos, porque hay comentarios en las redes, y algunos están que se levantan en contra también de la vacuna, no se quieren poner, pero sin embargo en este país se están poniendo muchas restricciones. Si no tienes las dosis de la vacuna, no puedes ir al banco, no puedes cobrar tu dinero. No puedes entrar al supermercado. No puedes ya entrar al trabajo. No puedes, si no tienes vacuna, no puedes tampoco estudiar. En otros países, por ejemplo en Chile, hay lugares que tú no puedes transitar, no puedes ir de otro lugar a otro lugar porque no estás vacunado. Nos dicen que no es obligatorio la vacuna, pero están poniendo restricciones. Porque si no me vacuno, no voy a tener ese tipo de facilidades. Yo venía de la selva y de sorpresa quiero entrar al supermercado de Metro y me dicen tu carnet de vacunación. ¿Cómo es eso, Leo?
nos dicen que no es obligatoria la vacuna. Claro, yo estoy vacunado, ¿no? Incluso ayer también me puse la tercera dosis. Pero tampoco voy a incentivar a otros que se vacunen o no se vacunen. Es voluntario además. Y si otros dicen que la vacuna va a matar a mucha gente, si somos de Dios, sin vacuna, con vacuna, al final Dios pone la hora de la muerte del hombre. Pablo, cuando sacó una rama seca para echar al fuego, para que aumente el fuego, porque hacía frío, ¿ya? ¿Y sabe qué pasó? Hubo una serpiente en la rama seca, y la serpiente lo mordió en la mano. Y la población que estaba ahí viviendo, morando, y toda la gente de la embarcación que estaba, llegaron a esa isla, comenzaron a razonar, a interpretar, mira, hasta la justicia no le deja en paz. Él no tratando de decir que se está escapando. Pero una serpiente que te muerde, ¿ya? Es efectivo la muerte. Aparentemente, porque justo conversaba con un pastor allá en la selva. Me decía, a mí también me mordió la serpiente. 2 veces me mordió mi mano. Porque él dice estaba podando las ramas de las uvas. Y sentía algo que lo picaba en el brazo así. Un picazón. Él pensaba que algo que estaba jugando en su mano. Pero sentía un picazón. ¿Pero qué me está picando? Y usted metía su mano así. Como es una persona de edad, ya no tanto ve, ya había una serpiente que le estaba mordiendo, pero no se pegaba, sino que seguramente como hacía su mano así, se escapaba quizás de pegarse, porque la serpiente cuando te muerde, se queda prendido en tu mano. Pero ya le puso 2 puntos. Y otra vez comienza a sentir que ¡pum!, en su mano, pegado una serpiente. Le mordió 2 veces. Lo agarró y lo mató. Y se acerca a la casa y le dice a su esposa, amor, me mordió la serpiente. Y la esposa también, vamos al hospital, vamos al hospital. La serpiente es así, pues, te va a matar. Obviamente el pastor decía, pues, ¿para qué vas al hospital? Esto no es grave. Y él dice, si Dios quiere, moriré. Si Dios no quiere, no voy a morir. Y no se fue al hospital. Quedó en casa y no murió. Y si dicen que esta vacuna nos va a matar, si Dios quiere, no va a permitir. Y si nosotros seguimos vivos, Dios quiere, hermanos míos, amados, usarnos a nosotros. Porque nosotros somos instrumentos de sus manos. Así también pasó con la abuelita de mi esposa. No veía bien también. Y le mordió una serpiente. Y le dieron algunas hierbas amargas. Y comió la punta de su cola de la serpiente. Eso saben cómo lo hacen. No se fue al hospital y no murió. ¿Cuántos años pasó que no murió? Cuando llega tu hora y Dios determina, hasta acá nomás llegaste y moriste.
Si estamos en la voluntad de Dios, hermanos míos, amados, ¿ya? ¿A dónde quería llegar esto? No podemos decir que esta vacuna, la pandemia es una persecución, no podemos decir que es una persecución, ¿ya? Tribulaciones, tampoco. Yo puedo ver, hermanos míos, que esta pandemia, fuera de todo esto, si es una conspiración, si ha sido provocado por mente humana, hay una maldad ahí, ¿ya? Ya el Señor Jesucristo dijo que vendrán terremotos, guerra, reino contra reino, hambre, peste. Son señales que Cristo viene. Nuestro Redentor viene. De alguna manera nosotros vamos a morir cuando Dios quiera. No cuando la ciencia quiera, no cuando el mundo quiera. Amén. No importa qué edad tengamos, no importa qué tipo de enfermedad tengamos, hermanos míos, en este tiempo hay que tener más búsqueda delante de Dios, hay que humillarnos delante de Dios. Que no sea simplemente, bueno, ya llegó este año, ¿qué más voy a hacer? Que no sea la misma rutina. Dice la palabra del Señor, y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Así éramos nosotros, impíos, pecadores, injustos, hipócritas, ¿ves? Ignorantes. Pero en esta gracia que nosotros estamos, no podemos ni siquiera insultar a las autoridades, ni siquiera insultar a nuestro prójimo, insultar a otros hermanos. Mantengamos siempre ese amor. ¿Cómo nos llamó el Señor? Siempre nosotros débiles, siempre nosotros impíos. ¿De dónde nos sacó el Señor? Nos sacó del mundo para ser instrumento de sus manos, para poder criticar a otros. Y no, ya no estamos tiempo para criticar a otros. Pero mi hermana le falta esto y aquello, ya no. Oremos por ellos. ¿Ve? Hay mucho que orar en este tiempo. Amén. Seamos limpios. No nos ensuciemos ya. El mundo está sucio. A pesar que la palabra mundo significa orden, ¿ya? La palabra mundo significa orden, pero por cuanto Dios no está allí, y a pesar que dice orden, ¿ya? Dios no está ahí. Y por cuanto Dios no está ahí, entonces el mundo está en un desorden, está vacío. Gloria a Dios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. A través de la historia, no había nadie quien pudiera salvarnos, porque todos tenían la sangre de pecado. La única sangre que no tenía pecado era el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién como Él? En vez de juzgarnos, en vez de criticarnos, nos salvó, nos perdonó.
nos dio libertad. Nos dio su espíritu y como tenemos su espíritu, ese espíritu nos da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, hermanos míos, no tan solamente hay que creer en su palabra, no tan solamente hay que confiar en su palabra, sino hay que obedecer. Obedecer. Porque Dios no te obliga que obedezcas. Porque ya la palabra ha sido profetizado en nuestra vida, ¿ya? Y nosotros obedecemos por amor, porque le conocemos a Él. Nosotros no necesitamos una imagen para creer que Dios es Él. No necesitamos mirar, no necesitamos obtener una imagen. Solamente la fe. Que la fe que hemos recibido de parte de Dios, que siga creciendo. Que siga creciendo. Si tú miras, si tú tienes tu fe chiquita, tú vas a mirar a Dios chiquito. Escúcheme eso, hermano, hermana. Si tu fe es chiquita, tú vas a mirar a Dios chiquito. Y si tu fe es grande, tú vas a mirar a Dios grande. Amén. Si no tengo la palabra, yo no tengo fe. Si tú no tienes la palabra, tú no tienes fe. Más nosotros tenemos la palabra. Y tenemos fe. Gloria a Dios. Aleluya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que no solamente murió por nosotros, sino que hubo motivo que éramos nosotros pecadores. Éramos. Pero ahora ya no somos pecadores. Ahora somos santos, perfectos, justos, justificados, glorificados, santificados. ¿Será posible? Claro. La razón dice, yo no soy santo, yo no soy justo, yo no soy perfecto. Eso es lo que dice la fe, la razón. Pero la fe que tenemos en Jesucristo, decimos, yo soy justo, tú eres justo, ¿ya? Somos perfectos, somos santos. ¿Amén? Esa es la fe. La fe está basada por la palabra de Dios. La fe no está basada por los sentimientos, pero sí el razonamiento ya está basado a los sentimientos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Un día verá el hombre la ira de Dios. Pero como Cristo ha resucitado, ¿ya? El juicio para nosotros no hay. Pero sí va a juzgar a los vivos y a los muertos. Nuestro Señor Jesucristo. Pero a nosotros no seremos juzgados porque ya somos salvos por su gracia, por su misericordia, por su amor. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora esa sangre, hermanos míos, hermana, todavía sigue salvando
Y por eso hay que seguir predicando su palabra, anunciando su palabra. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En vez de, cuando resucitó el Señor, ¿no? En vez de vengarse, más bien nos dio vida. Nos reconcilió, nos justificó. Qué bueno es el Señor, cómo no alabarle, cómo no buscarle, cómo no servirle. Aleluya. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Él nos dio la vida eterna. ¿Ve? Precioso es el Señor. Nos dio la vida eterna. O sea, si morimos, resucitamos. ¿Ve? Si morimos y resucitamos, no para morir otra vez ya, sino vivir eternamente. Seremos transformados. Y no solamente transformados, sino glorificados. ¿Sí? Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué precioso que Él nos ha reconciliado, hermanos míos, amados. Ya no somos enemigos, pero si amamos al mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Amén. No amemos al mundo, amemos su nombre, amemos su palabra, honremos su verdad. Se lo merece el Señor. Él siendo santo murió por nosotros, siendo nosotros pecadores, impíos, injustos. Pero aún así Él nos ha perdonado, nos dio vida eterna. Padre, te doy gracias, Señor, por el tiempo que tú nos has dado, Señor, hasta ahora. Y si tú nos sigues dando la vida, Señor, es para poder servirte con excelencia. Y cada vez que me alimento de tu palabra, Señor, y cada vez que tú me hablas, Señor mi Dios, estaremos dispuestos, Señor, a obedecer y poder caminar en este camino de santidad, en este camino de justicia, en este camino de verdad. Padre mío, Padre amado, Señor, aquí estamos, Señor mi Dios, ya que tu palabra nos limpia, estamos limpios. Y si tú nos has justificado, Señor, ahora no tenemos culpa, no somos culpables. Eso es lo que hacía el pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva, el don de Dios, que es en Cristo Jesús, nos dio la vida eterna, nos has reconciliado, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar en paz. Gracias, Señor, que has provocado en nuestro corazón ese gozo, esa alegría. Quizás los nacimientos se celebran cada año, Señor. A veces provoca alegría, a veces provoca tristeza. Por diferentes motivos, por diferentes razones, Señor. Sin embargo,
La salvación que tú nos has dado gratuitamente, Señor, no vamos a celebrar una vez al año o cada año que pasa, sino cada día. Cada día, porque nosotros somos salvos por gracia, Señor. Nos has quitado el pecado y nos has hecho libre del pecado. Y somos libertados, Señor. No para vivir en el libertinaje, Señor. Seas tú, Señor, mi Dios, exaltado. Seas tú, Señor, ministrando nuestra vida, Señor. Como varón, como mujer. Porque somos tu iglesia, Señor, y tú nos has dado tu palabra, Señor. Para andar conforme a tu palabra, no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a nuestros conocimientos, no conforme a nuestros propósitos, nuestros sueños, sino conforme a tu propósito, sino conforme a tu voluntad, sino conforme a tus sueños. Siga limpiándonos, Señor. Síganos, Padre eterno Dios, enderezando nuestros pasos para caminar correctamente. Para andar conforme tu voluntad, Señor, porque somos la luz del mundo. Oh, bendito Señor, mi Dios, Padre de la gloria, bendito Señor, gracias. Gracias, Señor. Guárdanos en este tiempo, Señor, para poder servirte, Señor. Porque no queremos disfrutar los placeres de este mundo, los deseos de este mundo, las cosas materiales de este mundo, Señor. No queremos disfrutar, Señor. Queremos disfrutar, Señor, la salvación que tú nos has dado. Queremos disfrutar, Señor, la vida eterna que tú nos has dado, Señor. ¿Qué hemos hecho para adquirir, Señor? No hay ningún mérito que hemos hecho, Señor. Y tú nos has salvado por gracia, por misericordia, por amor. El mejor regalo de todos los regalos, Señor, tú mismo te has ofrecido. El mundo celebra, da regalos, Señor, pero son temporales. Y no provocan, quizás provoca alegría, pero son alegrías temporales. Pero ese regalo que tú viniste a salvarnos, de entregar tu vida, de derramar tu preciosa sangre, Señor, ha venido a darnos la vida eterna. Hemos podido entrar y alcanzar la salvación. Todo gratis, Señor. ¿Cómo no debes estar alegre, contento cada día, cada momento, cada segundo, Señor? Si nos has dado, Señor, la libertad del pecado. Nos has hecho libres, Señor. Queremos servirte, Señor. Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra edad, con todo nuestro tiempo de vida, Señor, queremos servirte, Padre mío. Pase lo que pase en este mundo, pase lo que pase en este año, Señor, no lo sabemos, pero sí creemos, Señor, y confiamos en tu palabra, Señor. Oh Dios mío, Padre mío, santo. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, mi Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.